Buenos días a todos. Queremos compartir con ustedes la segunda parte del sobre la formación de la iglesia. Recuerden que estábamos considerando sobre cómo el trabajo de Cristo se completó privadamente, es decir, la de la redención es única, se efectuó, pero sacrificio perfecto de Jesucristo, y fue necesario, como dice la Escritura, que Él fuera a las partes más bajas de la tierra, tiempo de sueño profundo. Vimos juntos la figura de Adán, del primer Adán, es exactamente lo que el Señor reveló desde el principio de lo que Él haría con el segundo Adán, o el último Adán, mejor dicho, que habla 1 Corintios 15, que es Cristo, nuestro Señor, el primer hombre de la tierra, el segundo hombre del cielo. Y así como trajimos semejanza del primer hombre en la carne, en el pecado, tendremos la semejanza del segundo hombre o del último Adán, que es del cielo. Por eso es la naturaleza que estamos nosotros, que hemos recibido a través de la palabra de Dios en nuestra vida, nos ha hecho semejantes a Él. Por eso leemos en 1 Juan 3, versículo 2, hablando de que cuando Él aparezca, dice que le veremos tal vez y veremos la semejanza, lo que Él hizo, esa obra preciosa. Entonces, esa obra fue hecha en oculto, como mencionamos, así como el cuerpo del ser humano es entretejido en el vientre de la madre, en oculto, como leímos en Eclesiastés y leímos también en el Salmo 139, que el hombre no, hoy en día la ciencia ha dado la oportunidad de ver un poco más. O en los días de David, en los días de Job, de Moisés, no había ese entendimiento de la ciencia tan avanzada y aparatos para poder percibirlo. De todos modos, si alguien no los tiene, continúa en la misma ignorancia de no saber cómo es que se forman. Y eso creo que ese entendimiento todavía está abierto. Es decir, no nadie lo ha podido entender claro cómo es que se forman los huesos, dice, en el vientre. Eso es extraordinario. Entonces, de esa misma forma, en oculto, fue que el Señor mostró cómo también se está formando. Entonces, en toda la faz de la tierra, a través del sacrificio de Cristo Jesús, esa obra se inició y ahí surgió la iglesia, y hoy en día muchos miembros de ese cuerpo están integrando al cuerpo de Cristo. Un místico es un organismo vivo, integran a través del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo y de recibir en ellos al Espíritu, que es el que prácticamente los integra y los sella para mostrar que ellos son parte de ese cuerpo. Entonces consideramos varias cosas. Vimos cómo el trabajo de Adán fue hecho por él mismo. Después de que terminó su trabajo, él le mostró a Eva. Y así fue también con Cristo. Él terminó su trabajo y después de la resurrección de su sueño profundo, de la herida en su costado, que es figura de cómo el Señor sacó a la iglesia de la costilla de Adán. Así también la iglesia sale de eso, y 50 días después de su muerte en Pentecostés, él murió en la Pascua, la iglesia aparece. Nazca, no, ese término que la iglesia nace en Pentecostés no es correcto, porque no está de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Entonces ella nace con Cristo porque es parte de Adán, pero es formada después, pero son creados como Adán. Dios hizo al hombre, Génesis 1:27, varón y hembra los hizo, los crió, dice, desde el principio estaban ahí.
Pero como es claro en las Escrituras, en los primeros días fue Adán que estaba solo. ¿Te pareció? Es para cumplir la figura. Entonces, eso es muy precioso. Hemos estado formando la iglesia durante todos los siglos. Es bueno recordarnos que el hombre también fue colocado como señor de la tierra después de que todo ya había sido creado, todo estaba preparado, la tierra, las plantas, los animales, y ahí el Señor colocó al hombre como la corona de la creación, su ornamento, su belleza en su esposa. Por eso es que también la mujer fue formada después de Adán, para revelar que ella es lo más precioso que el Señor le ha dado al hombre. Más precioso que el oro, más precioso que las cosas que puede poseer, porque a través de la esposa se multiplica la raza humana, se multiplica la vida de todo ser humano, el hombre en sí. Pero la mujer es figura de la iglesia, entonces si la mujer presenta a la iglesia es lo más precioso que Dios le dio al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. La iglesia es fruto de la herida, como ya hablamos, es fruto de una vida que surgió del sueño profundo de nuestro Señor y se convirtió en ese organismo vivo que fue planeado desde antes de la fundación del Dios glorioso y eterno. Quiere compartir con nosotros su naturaleza. Pues bien, dice la Escritura en Proverbios 18:22, el que encuentra esposa encuentra el bien, dice, y alcanzó la opulencia del Señor. Eso es así. O sea, hablando en el sentido del matrimonio, el hombre que encuentra la esposa que Dios quiere darle, va a encontrar la benevolencia del Señor. También leemos en Proverbios 12:4, que dice que la mujer virtuosa corona de su marido. Entonces, así como el hombre fue la corona de la creación, él llegó a ser también la corona, el ornamento en la cabeza del hombre, que es su ornamento. No significa ser el que toma un lugar de dominio, no, porque la corona es solamente el símbolo de la autoridad que hay en el hombre. Bueno, pero cuando vamos al libro de Efesios, capítulo número 4, si fueran ahí conmigo, 4, en su versículo número 8, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio a los hombres. Y eso, dice, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero? Fíjense qué interesante. Partes más bajas de la tierra, el vientre de la tierra, que el Señor habla en Mateo capítulo 12, 42, hablando sobre que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así estaría el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Está hablando de haber dejado su cuerpo en la sepultura, pero su alma humana ir hasta la parte interna de la tierra. O sea, él tuvo que pagar ese precio mientras cuando él estaba ahí y pasando esa lucha, llevando a cabo la redención, pagando el precio de nuestra maldición, no solo en la cruz, sino de haber ido al propio infierno por nosotros, y todos aquellos que creen en Jesús no van más al infierno, porque han sido librados, han sido escritos en los cielos. Entonces él es el que subió, dice que es el que también había descendido primero, hay un orden, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió, es el mismo que subió, o sea, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Adán, después de que Dios creó todas las cosas, y él fue el que puso los nombres a todos los animales, y ahí sin duda había una comunión y una intimidad y una comunicación extraordinaria entre los animales y Adán. Adán tenía el dominio y la
él lo perdió a través del pecado, haber desobedecido a Dios. Hasta el día de hoy el Señor tiene dominio sobre ciertos animales. En otros feroces lo ha perdido. Pero eso no había. Entonces el Señor también, en su redención, y aún antes de eso, él tenía dominio sobre todas las cosas. La autoridad de Dios había sido dada sobre él. Por eso él dice, después de su resurrección y habiendo encomendado a los discípulos la misión de llevar el evangelio, él dice, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo lo sentí. Entonces, con toda esa autoridad, también la iglesia, su cuerpo, su amada esposa, fue enviada para predicar. La misión fue efectuada por el Hijo, por la cabeza, por el esposo, pero la comunicación ahora del Evangelio, la comunicación de la palabra de Dios es a través del ministerio de la esposa. Siempre la redención y la salvación de cada hombre es a través de la palabra de Dios que sale de su boca. Entonces dice, y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, se formó y es necesaria una edificación. Y en este momento queremos considerar lo que son las coyunturas, cómo es que ese cuerpo se une. Y los ministerios hacen un trabajo muy importante. 5 ministerios, o también los dones ministeriales. Hay otros dones. Lo vemos en primera Corintios 12 y también en Romanos 12 hay otros dones, pero estos 5 ministerios son dones ministeriales que el Señor los ha dado para perfeccionar a los santos. Dice, para que todos lleguemos a la unidad. Un cuerpo es uno, compuesto por muchos miembros, como dice Romanos, pero es una, hablando de a la unidad de la conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, está hablando de madurez, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, solo la madurez en Cristo, creciendo en Él, en su palabra, en su carácter, impediremos que el enemigo nos engañe. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es mentira y toda herejía es como tiene como base el error. Pero van a ser utilizados por hombres con la conciencia cauterizada, que se han desviado, que van a engañar a los santos. Y dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad, y escuchen aquí, siguiendo la verdad en amor. Qué importante es eso, porque no es una cuestión solo de saber las cosas, de entender los misterios. ¿De qué vale, como dice 1 Corintios 3, yo entienda todo si no tengo amor? Y no estamos hablando de un amor sentimental, sino de sí, que representa el carácter divino. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo aquel Cristo, que es la cabeza. Esto es, Cristo dice. Y de quien todo el cuerpo, bien concertado, fíjense esto, qué precioso es, de bien, todo el cuerpo, bien concertado, dice, en otras versiones dice, el cuerpo bien ajustado, todas las cosas que se ajustan, esto es esta palabra importante, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. Entonces, la forma como el cuerpo unido es a través de las coyunturas, las articulaciones. Por lo que sabemos, cuando nacemos como niños, llegamos a tener un poco más de 300 huesos. Cuando se va creciendo, llegamos a 160 huesos, porque principalmente huesos del cráneo comienzan, después que están fragmentados, comienzan a unirse y a hacerse uno. Y tenemos huesos hasta entonces, pero todos esos huesitos fueron unidos por las coyunturas, como el hueso del fémur se une a la cadera, el hueso del hombro, esta parte aquí, el húmero se une al hombro. Entonces,
todo es por las coyunturas, eso es lo increíble. Por eso es que, como leímos en el Salmo 139, como tú no sabes cómo se forman, dice, los huesos de la mujer encinta. Así es también de la misma forma como el Señor está formando su iglesia. Pero algo muy importante en la formación, en la unión de esos miembros. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor. Porque lo que nos va a unir son culturas, ¿no? Es innegable que en las diferentes denominaciones que existen en la iglesia, la faz de la tierra, las denominaciones son fruto de las interpretaciones de las escrituras, la famosa jurisprudencia bíblica, digámoslo de esa manera, porque es de las leyes, hablando de constituciones de cada país, son entendidas de acuerdo a la agencia de cada uno, de diferentes personas que entienden, que hicieran las leyes. La interpretación de la escritura no está en ningún nombre, es el Espíritu Santo que da la verdadera interpretación. Entonces, cuando algunos dicen, no, es que yo pienso allá, eso no debe de importarnos, nos debe de importar qué es lo que el Señor dice. Y la verdadera interpretación es lo que nos da la verdad, pero esa verdad va a surgir y va a ser aceptada a través del amor. Y dice, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido entre sí por las coyunturas. Las coyunturas. Esto es maravilloso. Que se ayudan mutuamente. Eso da la movilidad, la rigidez al cuerpo, ¿no? La estructura que nos da el esqueleto es algo extraordinario. No podría existir un cuerpo sin un esqueleto interno, ¿eh? Que es el que nos da prácticamente la firmeza y que nos permite movernos y que precisamos cuidar de esos huesos. De hecho, imagínense ustedes que fue de un hueso de la costilla el Señor tomó para deformar a la mujer. Para el Señor eso es muy importante. Dice, entre sí por todas las coyunturas que se mente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento va a venir a través de tener más de las escrituras, tener más de la palabra de Dios, pero viene a través también de la aplicación del amor. Entonces la idea es que todos los son varios miembros del cuerpo se auxilian unos a los, se unen unos a los otros a través de las coyunturas, de las articulaciones. Y eso hace una fuerza cohesiva, o sea, que nos permite que haya una adherencia firme. Y todas las coyunturas, precisamente el propósito, que mismo dice la Escritura, de ajustar, de unir, para evitar que nos descoyuntemos. En el cuerpo encontramos uniones, son los tendones, son esos tejidos fibrosos a través de los cuales los músculos se adhieren a los huesos. Es extraordinario. Los discos en la columna, que son anillos rosos que dan rigidez y también flexibilidad a la columna. Necesitamos de esos discos. Cuando ya hay problemas de disco, hay problemas de columna, dolores, y ya comenzamos a tener los cartílagos, que también ellos recubren las superficies de las articulaciones de los huesos. Si no tenemos cartílagos, entonces el roce causará dolor. Por eso las personas que van perdiendo el cartílago van a tener dolores en sus articulaciones. Entonces, eso es muy importante. Y eso es, no hay cartílagos si no hay, digamos, los discos en las vértebras, entre las vértebras, no hay. ¿Qué es el amor? Lo que une, el verdadero, el amor. Dios es amor, es Dios mismo el que va uniendo los miembros, pero a través de aceptarnos unos a los otros. Por eso les voy a mostrar algo más aquí en breve. Y los músculos, que también prenden a los huesos por los y que ellos forman prácticamente la unión de los miembros del cuerpo, los huesos, que las costillas que
cubren, que protegen los órganos principales, todo va formando el cuerpo. Entonces, aquí encontramos cómo vamos siendo unidos y vamos creciendo en la verdad por el amor. Pero hay otro pasaje aquí en el capítulo 4, versículo número 1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia. Sí, necesitamos de paciencia para soportar el temperamento del otro. Es parte del cuerpo. Como dijimos, el cuerpo de Cristo está formado por personas tan variadas, tan distintas, naciones, lenguas distintas, costumbres distintas. Y si nosotros no tenemos la suficiente humildad y mansedumbre para soportarnos con paciencia, y entre naciones, hablemos de personas de la misma nación, del mismo idioma, de las mismas costumbres, pero que vienen de diferentes familias. Cómo difícil es a veces acoplarse si no tenemos esa paciencia. Por eso dice soportándonos con paciencia, porque requiere de aguantar unos a los otros en amor. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es muy importante que nosotros tengamos ese vínculo. Amén. Pero hay otro pasaje que quisiera que lo vieran conmigo, que está en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Ahí dice en el verso número 12, vestidos, dice. Vestidos, o sea, habla de lectura. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Eso viene de las entrañas, o sea, de los sentimientos, de los intestinos, de la parte más importante, de la base de las emociones y sentimientos. Dice, debemos de vestirnos con entrañable misericordia, como dice Efesios 4, 1 al 3, de humildad, de mansedumbre, paciencia, den cuenta, es lo mismo, de paciencia, soportándonos unos a otros. Necesitamos esa paciencia, porque de otra manera no podemos decir yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, pero no aguanto al otro, a ese fulano que no lo puedo ver ni en pintura. Es imposible. Tenemos que aprender a soportarnos y no es fácil. A veces requiere tiempo y requiere también, porque muchas veces vamos a ser ofendidos por los mismos del cuerpo de Cristo. Es cierto. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Si hay algo que te incomoda, si hay algo que está provocando una herida internamente en el corazón debido a una falta de perdón por una ofensa recibida en el pasado o ahora, en el presente, acabemos con eso. Que el bálsamo del Santo, el aceite del Espíritu Santo, el cartílago que puede haber entre esos dos huesitos que están provocándose, pueda ser colocado en medio y eso sea terminado a través de esas entrañas de misericordia y de ese espíritu de perdón, como dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahora escuchen lo siguiente. Y sobre todas estas cosas, son cosas muy importantes, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el vínculo perfecto es el amor. Como hablamos, los 5 ministerios son parte de las coyunturas, son parte de lo que Dios ha determinado para unir la iglesia. La doctrina de los apóstoles y profetas, ellos están, su base es el cimiento de la doctrina de Cristo, y de ahí edificar. Ellos también era, como dice, hablando de la iglesia primitiva, que ellos eran edificados y enseñados en la doctrina de los apóstoles y profetas.
¿Por qué? Porque la piedra angular o la piedra principal de ese cimiento es Cristo Jesús, o sea, la persona del Señor Jesucristo, y su doctrina es la base, es de ahí que surge la enseñanza de los apóstoles y profetas. Entonces, ellos también en la iglesia. Verdaderos líderes unen la iglesia, no la desunen, no la descontan. No están ahí para dividir la iglesia, no es para unirla. Lo que más necesitamos son de misericordia, y dice Colosenses que el vínculo perfecto que es el amor. Bueno, entonces es muy importante estar bien ajustados, y ese término quiero desarrollarlo un poco más, porque ajustar cosas para muchos de nosotros tal vez no es muy importante, pero desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de ingeniería, de los motores, por ejemplo, de los carros, todos tienen que estar bien ajustados. Cada pieza tiene que entrar en la otra, en el engranaje, ajustado, para no tener holgura, y que eso pueda provocar después un serio problema en el motor. Todos los motores, sean de motos, de carros, de aviones, todo lo que nosotros tengamos necesita eso. Para el Señor es muy importante que todas estén bien ajustadas, hasta las tapaderas de los frascos deben estar bien ajustadas. Las cosas que tú guardas en la refrigeradora deben también estar bien tapadas. Las cosas que tú guardas y no tienes una refrigeradora y vas a guardarla, deben estar bien tapadas. ¿Por qué razón? Por los microbios, por virus que están en el ambiente, que nosotros no los vemos, pero están ahí. Y para el Señor, para protegernos, fíjense, para proteger, Él nos ordena que debemos ajustar las cosas. Y eso lo leemos desde el Antiguo Testamento. El Señor nos muestra ahí cómo Él le da tanta importancia a ese ajuste de las cosas, estén en la medida correcta, para que eso impida que entre inmundicia. Vean conmigo aquí en el libro de Números, capítulo número 19. Números 19. Versículo número 15. Dice, y toda vasija abierta, vaso, vasija, cuya no esté bien atada será inmunda. ¿Cuál será inmunda? Vamos, la vasija. La vasija. Es ella la que necesita tener una tapa bien ajustada. Las cosas son, no existen o no se realizan por acaso, o no se realizan porque es una ocurrencia, porque alguien hizo una solamente. No. Y yo me recuerdo que hace años, joven, comencé a aprender algo de motores y comencé a ayudar a mi papá. Él trabajaba en eso y tenía los torques, ¿verdad? Aquellos que apretaban las tuberías y tenían cierta medida. Estas válvulas deben ser ajustadas en este torque. Entonces tenían que llegar y tenía que ser ajustada exacto, porque si no comenzaban los ruidos de válvulas y el motor no iba a desarrollar y la velocidad que es de cada motor y según la capacidad de sus caballos. Entonces, para el Señor es muy importante. Él nos hace entender cuán necesario es colocar. Entonces, si no hay una tapadera con rosca, si es un tejido, por ejemplo, sobre un frasco, ese tejido debe tener una cuerda o una pita o un lazo para apretar. Porque para el Señor dice, toda vasija abierta, cuya tapa no esté velada, será inmunda. O sea, todo lo que no queda bien ajustado, de que otras cosas entren. Y así es aquí en la cabeza también. El corazón, el Señor lo compara en el libro de Cantares a una fuente sellada.
habla, por ejemplo, de la amada. Tú eres una fuente sellada. ¿Por qué es una fuente sellada? Porque si no, hay una fuente abierta a todo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y no permitir que nuestro corazón, que es una fuente, reciba. No debe estar ajustada. Lisa solamente para recibir lo que de Dios viene. De manera que las coyunturas y las juntas, ellas son necesarias, ¿no? Lo que nos une, los ministerios y el perfecto del amor, ellos van a impedir que no solo que se descoyunten los miembros, sino también a impedir que la inmundicia entre. Bueno, ahora, en la construcción del templo, y terminamos, en la construcción del templo, el Señor nos mostró, porque nosotros somos piedras, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que somos piedras vivas, ¿sí? Para ser edificados una casa espiritual. Cada uno de nosotros, además de ser miembros, somos también una piedra, así como Cristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra la más importante. Así nosotros también somos piedras de ese edificio que se llama el templo de Dios, iglesia. Pero en la construcción del templo, todas las piedras fueron preparadas para ser parte de ese templo, eran de gran valor. Y todas fueron trabajadas, fíjense qué precio, a medida, fueron trabajadas a medida y fueron cerradas en el lugar correcto. O sea, vamos a verlo en Primero de Reyes. Primero de libro de Reyes, en el capítulo número 6. Número 6, verso número 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya. ¿Se dan cuenta? Las piedras, antes de ser ensambladas, ajustadas al templo, habían sido trabajadas en lo individual. Cada uno de nosotros está siendo trabajado, está siendo pulido en el cantero de obra. Dice aquí, de tal manera que la edificaban, ni martillas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. Qué precioso. En el momento cuando el Señor una a todos los miembros para el arrebatamiento, todos vamos a unir cajados, pero a cabalidad. Qué precioso, ¿eh? A cabalidad. Pero ese trabajo es hecho individualmente, en el cantero de obras, en el lugar donde están siendo trabajadas las piedras. Y nosotros trabajados hoy, siendo limados, todo tipo de asperez, todo aquello que no le agrada al Señor está siendo quitado. Porque de otra manera nos vamos a ajustar uno con el otro. Por eso es que está también colocado en nosotros entrañas de misericordia, paciencia, humildad, mansedumbre y sobre todo el vínculo del amor que nos va a permitir unirnos unos a otros. Entonces estamos siendo ahora trabajados y en este texto que vimos de Primero de Reyes 7, el método que el Señor utiliza para ajustarnos es la limpieza. Todos estamos limpiados, las enfermedades nos limpian, los momentos difíciles nos limpian, los momentos de apertura financiera nos limpian, nos preparan, quitan las cosas que no están correctas. Y tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, haz lo que quieras conmigo. Porque yo quiero estar listo para el momento cuando todo el templo se una y podamos hacer este templo precioso que es preparado. Entonces no debemos estar siendo unidos por un amor platónico. O sea, aquel amor que es un ideal de poesía, que es un sentimiento efímeros, superficiales. No, está hablando de un amor que realmente está ahí escondido en lo más profundo y que hace que nos una verdaderamente. Entonces, pero cuando hablamos del amor, el amor también a través de las noticias, cuando estamos siendo sometidos a injusticias, cuando las personas están tratándonos mal, cuando están queriendo destruirnos, todo eso viene para ayudarnos porque son las sierras que utiliza para tratar con las piedras.
Nosotros venimos con una piedra bruta, toda deforme, pero esa piedra es valiosa para el Señor, pero Él la va a trabajar. Y para trabajarla, Él va a tratar con cada uno de nosotros, utilizando diversas formas, o otras personas, propios familiares, los propios hermanos de la para cerrarnos, para quitar aquella cosa y luego pasar la lima, como el carpintero de Nazaret que trabaja muebles para que sean preciosos muebles. Entonces, cuando enfrentamos el sufrimiento con paciencia, algo es depositado y hecho en lugar de ser hecho de otra forma. En las mejores circunstancias de más bonanza, circunstancias de quietud, no todo es hecho en los momentos de sufrimiento y cuando la sierra está cortando. Entonces el amor no es un sentimiento únicamente. El amor es en sí el fruto del carácter del Señor, lo que dice en Efesios 5:22. Y el fruto, dice, no dice los frutos, sino es uno, porque tiene varias manifestaciones, 9 manifestaciones. ¿Sí? Todo eso es parte de eso. Y como vemos en un casamiento, por ejemplo, entre un matrimonio, ellos llegan a amarse verdaderamente cuando aprenden a sufrir juntos, cuando ellos aprenden a pasar por los momentos difíciles juntos y se animan juntos. Y se dan el hombro y se le dan la mano y se levantan y oran juntos y ayunan juntos y leen la Biblia juntos y claman al Señor y oran y alaban al Señor juntos. Así es con el cuerpo. Nosotros vamos a necesitar estar juntos, muy cerca del Señor. El amor no son entonces solo palabras bonitas, palabras angelicales. ¿Cómo así? Sí, es lo que dice en 1 Corintios 13. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angelicales, dice. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no es una cuestión de tener que tener las palabras adecuadas para hablar que te van a preparar para las cosas del Señor. No es suficiente. Sí, no lo estamos descartando, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente conocer todos los misterios. Si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve ese entendimiento? El verdadero amor brota únicamente de aquella fe que mueve montañas. Ustedes pueden leerlo ahí en 1 Corintios 13. O aquella abnegación a través de la cual podemos dar todos nuestros bienes a los pobres. Todo eso, esas 4 cosas son necesarias para la cristiana, pero esas 4 que hacemos deben ser movidas por el verdadero amor. Son parte de la vida espiritual, son cosas correctas que cada uno de nosotros debemos anhelar y alcanzar de parte de los mejores, pero deben nacer del verdadero sufrimiento. Por eso dice en 1 Corintios 13, versículo número 4, vamos ahí para terminar. 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido. Fíjense cómo es eso. Eso quiere decir es paciente. Y eso significa que la paciencia, como vemos, es una virtud que consiste en soportar los sinsabores y la infelicidad de la vida con resignación. Muchas veces esos sinsabores y esa infelicidad son provocadas por otros que nos hacen el mal. Pero esa paciencia significa que nosotros vamos a convertirnos en personas clementes y que a pesar de las injurias, de las ofensas que cometan con nosotros, nosotros no tendremos en nuestro corazón ningún tipo de venganza, ningún tipo de rencor, seremos longánimos, estaremos dispuestos a perdonar. Entonces, el amor, dice aquí, es sufrido, en el sentido no de masoquismo, sino en el sentido de tener paciencia en aquellos momentos de sufrimiento, porque de esa manera, como dice Santiago, ved la vida de Job, como él fue obediente en medio de su sufrimiento. No quiere decir que él estaba luchando por eso, no, pero un momento difícil, como todos nosotros podemos sufrir en los momentos difíciles de nuestra vida, pero el Señor quiere dar victoria, dice. Él dice es benigno, eso quiere decir bueno, prestativo, que busca el bien del prójimo, que no tiene envidia, o sea, que no arde en celos, un sentimiento
provocado por una relación con una persona y estamos pretendiendo su amor exclusivo. Eso no hay en el amor divino. Por eso es que no es un amor, es un amor que surge del carácter de Dios. Y si Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no está hablando de que solo Él vino, no, Él vino a morir. Y es en ese sacrificio que se manifiesta el verdadero amor. Dice, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada, no busca lo suyo. ¿Se dan cuenta lo que es el amor? No está, cuando estamos buscando lo nuestro, únicamente nos dividimos. Cuando nosotros nos unimos. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros amor precioso, porque el verdadero vive en la intensidad de las cosas. Cuando estamos pasando por momentos bien tensos, es ahí donde el verdadero amor surge. Recuerden que es fruto del amor, es fruto del Espíritu, el amor divino, y es en los momentos más difíciles. El amor es la mayor fuerza del mundo. Esta es una frase dicha por Corrie ten Boom, hermana holandesa que dio judíos cuando estaba siendo perseguido en la Segunda Guerra Mundial. Ella dice, el amor es la mayor fuerza del mundo, y cuando es bloqueado, dolor. Hay dos cosas que podemos hacer cuando eso sucede, dice ella. Podemos matar ese amor para que él pare de doler. El amor es sufrido. Pero es claro que cuando hacemos eso, parte de nosotros va a morir. O podemos Dios que abra otro camino para que ese amor pueda viajar. O sea, ella aprendió que en medio de los sufrimientos surge el verdadero amor. Entonces, Cristo Jesús, la piedra angular, también mostró ese sufrimiento. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53 y verso número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en que, y como que escondimos, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, el de piedra angular que los edificadores rechazaron. ¿Sí? Imagínense en la cruz diciendo al Padre, perdónanos porque nos hacen. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7, angustiado él, capítulo 53 de Isaías, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado, como oveja de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Si él es la piedra angular y él llegó a todo eso, nosotros cuando sufrimos no somos corredentores con Cristo, ni por la obra que él hizo, ni por nosotros mismos, no, sino estamos permitiendo que él vaya quitando de nosotros todo aquello que nos sirve de la carne, y él establezca lo que es del Espíritu. Entonces, a través de ese sufrimiento, el verdadero amor, que es Dios mismo, porque Dios es amor, va a desarrollarse y llegaremos a ser parte de la iglesia, ese cuerpo maravilloso que Cristo nos ha dado. Y en las enseñanzas de Corrie ten Boom siempre fueron focalizados o centrados en los evangelios, con énfasis en el perdón. Imagínense cómo no, ¿verdad? Y en su Trump for the Lord, que en 1974, ella narra la historia de cómo, después de haber enseñado en Alemania sobre el amor y el perdón, en 1947, 2 años después de haber terminado la guerra, dice que ella se aproximó a uno de los más crueles guardias de la Ravensbrück, que era un campo de concentración, y ella estaba renuente, dice, a perdonarlo, mas ella oró para que consiga hacerlo.
Y conforme ella escribe, entre comillas, por un largo tiempo, por un largo momento, nos tocamos nuestras manos, dice. Imagínense, ella de guardia. Y el ex guardia y la ex prisionera estaban tomados de las manos. Yo jamás había conocido el amor de Dios tan intensamente cuando en aquella hora. Ella lo tomando en mano. El mayor sufrimiento que nos puede deparar va también a hacer brotar el mayor amor que hay en el corazón. En ese mismo pasaje, ella escribe también en ese libro que en su experiencia después de la guerra con otras víctimas que fueron víctimas de la brutalidad nazista, dice ella, capaces de perdonar fueron aquellos que fácilmente pudieron reconstruir sus vidas. Los que no pudieron perdonar fueron destruidos en sus vidas. Ella también era conocida por su rechazo a la doctrina arrebatamiento pretribulacional, porque el arrebatamiento pretribulacional cree que el Señor no va a permitir que nosotros suframos la tribulación. Ella cree lo contrario. Interesante, ¿no? Y en sus escritos ella afirma que no hay un fundamento bíblico para ese argumento, para esa doctrina. Según ella, que dejó a la iglesia cristiana mal preparada para los tiempos de gran persecución, como sucedió en China a través de Mao Zedong. Aprendamos nosotros también entonces. Momentos difíciles es para que el amor de Dios se desarrolle en nosotros. Y los ministerios, como el amor de Dios, son los vínculos, las coyunturas, las juntas que el Señor permite para que el cuerpo de Cristo se vaya uniendo. Señor, yo te pido tu misericordia de cada uno de mis hermanos, tu Espíritu Santo, aceite de tu presencia, Señor, para que cada uno de nosotros soportemos lo que venga en la vida. Que no tengamos miedo del sufrimiento, que no tengamos miedo de las injusticias. Sabemos que será doloroso, pero es a través de esos momentos cuando las sierras están siendo utilizadas, cuando los cepillos están siendo utilizados, cuando la lija está siendo aplicada, que nuestra vida está siendo preparada para ser parte de ese templo que es tu iglesia. Señor, danos entendimiento y llénanos del fruto de tu espíritu. Llénanos del amor de tu presencia, para que no solamente hagamos tal, sino también aprendamos a convivir con nuestros hermanos, sean como ellos sean, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Amén. Que el Señor los bendiga y espero haber transmitido lo que necesitaban oír. Un abrazo, Dios los bendiga y la paz de Dios y la salud. Amén.